casi antimelódicas, porque no es que está una al lado de la otra. No está bien eso, hiciste trampa, Newsta. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la sensación musical más reciente de YouTube. Estamos hablando de la inefable y maravillosa cantante ecuatoriana Newsta Picuasi, de la cual ya tenemos varios videos en el canal, y hoy nos vamos a encargar de escuchar su versión de la banda sonora de Gladiador, película de la cual la música original fue hecha por el mismísimo rey de la composición de bandas sonoras, Hans Zimmer, uno de mis compositores favoritos, y vamos a ver cómo se enfrenta a ella. Newsta. Interestelar te salió hermoso, ahora te Concuerdo. cantas Gladiador. Esta bella canción también es una banda sonora. Vamos a intentar grabar. Es re triste la canción. Y veamos qué tal nos sale. A ver. Como yo soy soprano, mi tesitura no es tan grave como el de un hombre. Así que... Ah, mirá. Hizo trampa. No está bien eso. Hiciste trampa, Newsta. No, mentira. Está muy bien. Está muy bien. Igualmente, para ser soprano, tiene una tesitura que alcanza unos graves muy interesantes, muy profundos. Ya vimos en otros análisis cómo abre bien la boca, como si fuera cantante lírica o formada en ese contexto, que le permite alcanzar unos graves holgados y definidos, que eso es lo interesante de escuchar una voz grave y no que sea algo como carrasposo. Repasamos pronunciación y... Vamos. Ok. Atención a los gestos. Ok, ahí empieza a cantar, pero fíjate que es muy interesante. Estamos en La mayor, creo que la tonalidad original de la canción es distinta, con lo cual muy seguramente haya modificado la tonalidad, es decir, el molde de torta sonoro, como le decimos en este canal a las tonalidades, o la atmósfera sonora, si querés, para que sea más comprensible, para que le quedara mejor en su registro, porque esa es parte de la melodía, de hecho, si mal no recuerdo, y es una tonalidad muy abierta, muy holgada y que por su registro, por lo que ya vimos en otros análisis, le queda muy cómoda, así que vamos a ver cómo la canta. Y después vamos a hablar de vuelta sobre el coro que escuchamos al principio. Hermoso. Hasta la respiración dejó. Hermoso. Vamos a retroceder un poco porque esto es importante, luego vamos a escuchar todo de corrido, no te preocupes. De todas maneras, el video original, como siempre, está tagueado debajo en la descripción. Pero fíjate cómo construye sonoramente con su propia voz, como si fueran todos los instrumentos que estamos escuchando, ¿no? Ese tintineo que hace al principio, que ella además tiene esto de lo gestual, de acompañar lo que está cantando melódicamente con gestos de su cuerpo que a uno visualmente le permiten ubicar cuál es el procesamiento neuronal musical que esté utilizando para poder ir y venir con melodías, en algunos casos muy complejas, por lo menos para la voz humana, porque recordemos que esta canción o esta pieza de Gladiador tiene voz, pero la mayor parte de las bandas sonoras son instrumentales, lo cual lo hace doblemente complejo interpretarlo para una voz humana. Pero escuchemos esto de vuelta desde el principio. Y los movimientos de las voces por detrás. Gracias por la traducción. ¡Qué lindo! Vamos a ir de vuelta con esa parte que es la más épica, emotiva de la película. Fíjate que hace saltos muy grandes, ¿no? Lo voy a hacer acá para que se vea. Son 4 notas muy aisladas, de alguna forma casi antimelódicas, porque no es que está una al lado de la otra, sino que tiene que saltar, volver a saltar y luego hacia abajo una séptima, que es un intervalo muy difícil de cantar, porque es un intervalo técnicamente disonante.
pero es maravilloso. Te recomiendo desde ya que si todavía no lo hiciste, primero te suscribas al canal y luego que utilices auriculares para poder percibir toda la magia sonora que está construyendo Ñusta por detrás, porque hay movimientos de voces que van encimándose, yendo hacia direcciones opuestas, y eso hace que todo suene tremendamente profesional y completo. Está todo el espectro sonoro cubierto por su voz y la de su compañero, que va a hacer las notas más graves claramente, dado que por su registro, naturalmente, no llega. Lo que decíamos de la voz, de la boca. Y fíjate que se escuchan en un momento esta cuarta, que es muy característica, es un intervalo muy duro habitualmente, pero en esta música, dado que la película es sobre un gladiador de la antigua Roma, tiene sentido que se usen intervalos de estas características, por lo cual hay que agradecer a la maravillosa cabeza compositiva de Hans Zimmer, que puede ubicar todas estas cosas en contexto y hacer algo tan sencillo como una melodía súper atrapante, para lograr sumergirnos completamente en la sensación de gladiador que pierde a su familia y todo. Es una historia como muy trágica, pero muy heroica, muy épica. Digo, no es aleatorio que un coro creado por Ñusta encaje tan bien en la atmósfera de la canción, de esta pieza musical de la película, porque tiene todo el sentido épico. Siempre que uno pone un coro o un piano, se mezcla lo épico con lo emotivo, con lo tremendamente emocional, porque son instrumentos, la voz y el piano, asociados habitualmente a lo romántico, a lo heroico, a lo emocional o motivacional, a una lucha interna que se teje momento tras momento y que muchas veces no logra traslucirse el resultado final positivo para la misma. Vamos a volver a escuchar esta última sección porque me parece tremendamente bella. Cualquier otra recomendación sobre canciones entonadas por Ñusta Picuasi son más que bienvenidas debajo en los comentarios, porque ya somos fans de esta muchacha en el canal. Cómo se agranda el coro y la voz del varón que baja. Movimiento paralelo. Y otro de los datos adicionales es que acá no hizo whistle-tone, no hizo tono de silbido llegando por acá arriba como lo vimos en otros momentos. Si hay voces de cabeza o falseteadas para hacer que se cubra todo el espectro armónico sonoro, pero me parece que en esta ocasión va más por el lado de la interpretación y de la sutileza vocal, porque también hay que poder lograr cantar tan delicada y precisamente esta clase de piezas que son conocidas por todo el mundo. Digo, siempre es mucho más difícil hacer un cover de una canción o de una pieza que es muy conocida a hacer algo nuevo, porque ya hay cierto prejuicio sobre eso, porque uno conoce la melodía y cuando se presentan diferencias o aproximaciones diferentes a las habituales, hace un poco de ruido. Y sin embargo, acá me parece que Ñusta ha hecho un trabajo fenomenal como al que ya estamos acostumbrados. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ñusta Picuasi que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.